Hola, soy la Pepa y si me conoces o has visto mis vídeos anteriores sabrás que yo estoy estudiando para ser profesora de instituto en la especialidad de lengua castellana y literatura. Y en este vídeo te voy a dar 5 consejos que debes seguir si quieres aprobar las oposiciones. En este vídeo me centro en las oposiciones de secundarias porque son las mías, son las que yo estudio, pero si estudias oposiciones de primaria te puede servir igual porque prácticamente son iguales. Y si estudias otro tipo de oposiciones, creo que este vídeo también te puede servir porque son como consejos muy generales, pero que creo que no se dicen tan claramente como a mí me hubiera gustado escuchar, por lo menos la primera vez que me presenté a oposiciones. Así que quédate a ver este vídeo, estés estudiando las oposiciones que estés estudiando. Hice otro vídeo sobre mi experiencia en las oposiciones de 2021 que te lo dejo por aquí y ahora estoy estudiando para la nueva convocatoria que va a ser en 2023. Antes de empezar con el vídeo te pido por favor que te suscribas porque me quedan como 20 suscripciones o así para llegar a los 100 suscriptores, que era mi objetivo de este año, así que por favor ayúdame a cumplir mi objetivo y suscríbete aquí abajo. Y también si te gusta este tipo de contenido, dale a me gusta para que yo sepa que puedo seguir haciendo vídeos de este tipo y que es algo que te interesa. Por ejemplo, si llegamos a 30 likes, hago otro vídeo sobre oposiciones. Para ponerte en contexto, te cuento un poco mi vida. Yo estudié comunicación audiovisual y después hice el máster de profesorado en la especialidad de lengua castellana y literatura, y esa es la especialidad que yo me presento en las oposiciones. En 2018 suspendí y en 2021 aprobé. He querido hacer este vídeo comparando los 2 años y lo que yo creo que hice mal en la primera ocasión y lo que creo que hice bien en la segunda ocasión, que es cuando aprobé. De todas maneras, tengo que decirte que yo, aunque he aprobado, todavía no he trabajado. Se supone que este año trabajaré, pero quién sabe. Y tampoco me he sacado la plaza. Así que cuando me saque la plaza, pues haré un vídeo diciéndote cómo tienes que sacarte la plaza. Pero por ahora simplemente nos vamos a quedar en un vídeo de cómo aprobar las oposiciones. Mi primer consejo es que te informes muy bien. Si quieres ser profesor o profesora de secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas, conservatorio o escuelas de arte, creo que no me dejo nada, tienes que hacer estas oposiciones que son las que yo hago. Antes de empezar a prepararte para estas oposiciones, evidentemente tienes que saber qué requisitos se piden, cómo es el examen, cuándo es el examen, cómo funciona el sistema de puntuación, de la baremación, todo eso lo tienes que saber. Y mi recomendación es que para saber todo eso, tenías las convocatorias de oposiciones anteriores. En este caso, como la última fue la de 2021, puedes buscar la convocatoria de oposiciones de tu comunidad autónoma de 2021 para saber cuáles eran los requisitos, qué es lo que se pedía y cómo era el examen. Es muy importante que estés informado o informada de cómo funciona el sistema de oposiciones, porque literalmente las oposiciones son un mundo. En el caso de que sea la primera vez que te presentas, yo te recomendaría que te apuntaras a una academia o buscaras un preparador, porque como ya te he dicho, las oposiciones son un mundo, hay un montón de trucos, de cosas que debes saber antes de presentarte, que no es información que esté pública, como criterios de corrección, como las plantillas de corrección que le dan a los miembros del tribunal, y todo esto no es público, no te aparece en la convocatoria, es un material que suelen tener las academias de oposiciones. También te hace falta un temario, las academias o los preparadores suelen vender temarios o suelen tener sus propios temarios para vendértelos, dártelos o como sea, ya cada uno como se organice. Esto es importante porque sin temario no tienes nada que estudiar, tendrías que hacerte tus temas por ti mismo o misma y perderías mucho tiempo y sería muy complicado. Entonces mejor que te compres directamente uno de los temarios que hay en el mercado. Yo personalmente, si te tengo que recomendar un temario de mi especialidad, que es lengua castellana y literatura, a mí el que más me gusta es el de Zen. También te tengo que decir que yo, por ejemplo, mis temas los tengo hechos un poco a medias entre todos los temarios que tengo, porque yo me he conseguido todos los temarios para tener la mayor cantidad de información posible, y después también lo he combinado con algunos libros. Además también evidentemente en las academias o los preparadores te ayudan con los ejercicios prácticos y con la programación. Lo principal que debes saber es que hay 2 exámenes. Esto en Andalucía es así, en el resto de comunidades no lo sé porque puede cambiar, pero en Andalucía son 2 exámenes. El primero tiene 2 partes, tiene una parte que es una parte teórica en la que tienes que escribir un tema, y después una parte práctica en la que tienes ejercicios. Dependiendo de la especialidad, los ejercicios son diferentes. Algunos tienen supuestos prácticos, otros tienen ejercicios relacionados con la especialidad a la que están accediendo. Eso depende de cada especialidad. En el caso de lengua, por ejemplo, que es la mía, nosotros tenemos la parte teórica, que es el tema, y luego en la parte práctica tenemos comentarios de texto. Tenemos 4 tipos de comentarios diferentes y
tenemos que elegir 2. En la parte teórica, dependiendo también de la especialidad y de la comunidad autónoma, hay más temas o menos temas. En el caso de la mía son 72 temas y a nosotros nos dan a elegir anteriormente entre 5 bolas y tenías que elegir una y hacer uno de esos temas, pero este año creo que lo han reducido a 4, así que es menos posibilidades. Es muy importante que controles las dos partes del examen, tanto la parte teórica como la parte práctica. El segundo examen es un examen oral y tiene también 2 partes. Una parte es la defensa de la programación y otra parte es la defensa de una unidad didáctica. La programación es un documento que tú entregas con la programación que tú te harías si estuvieras dando clase en un instituto o un colegio, en caso de educación. Y tú eliges uno de los cursos a los que puedes acceder y te imaginas cómo darías los contenidos de esos cursos, de ese curso, durante todo un año. Y la unidad didáctica básicamente son como, digamos, los temas en los que se dividiría ese año. Y dentro de cada unidad didáctica, pues tú decides qué contenidos das y cómo los das. Es decir, qué actividades vas a hacer y cómo las vas a evaluar, básicamente. Entonces, en el examen lo que haces es exponer esas 2 partes y tienes una hora. Media hora para la programación y media hora para la unidad. En el caso del examen escrito, nosotros en Andalucía y en secundaria tenemos 4 horas y media. Como te decía, si es la primera vez que te presentas, esto te va a parecer como muchísima información y no vas a saber ni por dónde empezar. Por eso creo que apuntarse a una academia o contratar a un preparador es importante, porque eso te va a ayudar a tener un camino que seguir y te van a ayudar a guiarte. También te recomendaría que buscaras un preparador que no prepare mucha gente al mismo tiempo. Yo el primer año cometí el error de que me apunté a una academia en la que había muchísima gente y además casi todos eran filólogos. Entonces los preparadores repasaban los temas por encima y los comentarios los corregían un poco por encima porque asumían que la mayoría de la gente lo sabía hacer. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de cómo se hacía nada y me quedé atrás todo el rato. Esto provocó que yo dejara de lado la práctica y la programación y me centrara simplemente en estudiar los temas. ¿Y eso para qué me sirvió? Para absolutamente nada. En el segundo año, sin embargo, me apunté a una academia en la que éramos súper poca gente, creo que éramos 8. Y de esas 8, creo que solo 2 eran filólogas. Es decir, que al resto de las que estábamos allí tenían que explicarnos las cosas básicamente desde el principio. Entonces yo aprendí ese año a hacer todos los comentarios, entendí todo lo que no había entendido el año anterior y me fue muchísimo mejor la preparación. Mi segundo consejo es que te organices bien. Desde el principio de la preparación tienes que calcular más o menos cuántos temas te vas a estudiar. Evidentemente en secundaria, como hay especialidades con muchísimos temas, como te digo, yo por ejemplo la mía que tiene 72, sabes que no te vas a estudiar todos los temas. Entonces lo suyo es elegir unos cuantos, entre 35 y 40 sería lo óptimo. Si puedes más, pues más, pero eso por lo menos. Y elegir los que más te gusten, los que más te llamen la atención, los que te resulten más fáciles y estudiarte esos temas lo mejor posible. Tienes que tener en cuenta que no solo necesitas tiempo para estudiar, sino que también tienes que dedicar tiempo a prepararte la parte práctica, a hacer la programación y a prepararte la defensa de la programación. Por lo tanto, desde primera hora te tienes que organizar. Dependiendo de cuánto tiempo puedas dedicarle al estudio, sabrás cuántas horas vas a poder dedicarle a cada una de las partes del examen y también sabrás cuántos temas te vas a poder estudiar. Mi error el primer año es que no tuve ningún tipo de organización. Además empecé estudiándome los temas más feos del temario, o sea, los más aburridos, los que yo no sabía nada, de los que no tenía ni idea, de los que no había escuchado hablar en mi vida. Las 2 primeras semanas para mí fueron las peores. Estuve a punto seriamente de dejar la preparación y rendirme. La segunda vez, por otro lado, me organicé muchísimo mejor. Desde el principio dije, me voy a estudiar estos temas. Metí muchísimos más temas de literatura, temas que a mí me resultaban más fáciles, y dejé de lado todo lo que no entendía, lo que no sabía, y con el tiempo lo fui entendiendo porque en esta preparación pues pude preguntar a los profesores y con los comentarios y eso, aprendiendo a hacer los comentarios, entendí ciertos temas de lengua que yo no había, sobre todo de lingüística, que yo no había dado eso nunca ni sabía qué era. Desde el principio también lo que hice fue dedicar un día a la semana para hacer comentarios y un día a la semana para dedicar a la programación. Mi tercer consejo es que controles el tiempo. Este probablemente sea el consejo más importante que te puedo dar y el único de estos 5 que tienes que seguir sí o sí. Tienes que controlar el tiempo en 2 sentidos. Por un lado, tienes que controlar el tiempo en el sentido de que te tienes que organizar, tienes que pensar, voy a empezar a estudiar, imagínate, en septiembre y el examen es en junio. Vale, pues me voy a estudiar X temas. ¿Cuánto tardo en aprenderme un tema? Eso es lo primero que tienes que averiguar. ¿Cuánto tardas?
pues puede tardar 3 días, 2 días, una semana. Pues dependiendo de cuánto tardes en aprenderte un tema, sabrás cuántos temas te vas a poder estudiar desde septiembre hasta junio. Contando con que tienes que dejar tiempo, como te he dicho antes, para practicar los comentarios y contando con que tienes que dejar tiempo para hacerte la programación. Además, la programación la tienes que tener terminada en una fecha concreta, porque a partir de esa fecha hasta junio tienes que dedicarlo a prepararte la defensa. Entonces eso es algo que te tienes que organizar. Y también tienes que saber de cuánto tiempo dispones. Puedes decir, pues mira, yo trabajo por las mañanas y puedo estudiar por la tarde, puedo estudiar 5 horas al día. Vale, pues esas 5 horas al día vas a dedicar tantos días al estudio, tantos días a los ejercicios y tantos días a la programación. Eso desde el principio. Mientras antes lo hagas, mejor. Y luego, por otro lado, tienes que controlar el tiempo mientras estás estudiando. O sea, tienes que saber cuánto tiempo tardas en escribir un tema, cuánto tiempo tardas en estudiarte un tema, cuánto tiempo tardas en escribirlo, cuánto tiempo tardas en hacer un comentario, en hacer la defensa de la programación, siempre estudiando con un cronómetro al lado, todo el tiempo. Mi error la primera vez que me presenté fue que, como te he dicho, no me organicé nada bien. Además, como no me había preparado la parte práctica, no sabía cuánto tiempo podía tardar en hacerla. Así que el día del examen yo simplemente hice el tema, que tardé como 3 horas, y después tuve como 1 hora y media o así para hacer los 2 ejercicios, que obviamente ni sabía hacerlo ni los hice bien, porque tuve que terminarlo súper rápido, no profundicé demasiado en el comentario, la letra me salió mal, no sé si tuve falta de ortografía porque no repasé, o sea, fatal. Además, yo estaba súper convencida durante esa época que yo estaba estudiando 8 horas al día. O sea, yo decía, yo es que me siento a estudiar a las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche no me levanto, parando en medio para comer, no sé qué. O sea, yo súper convencida de que estudiaba 8 horas. El segundo año empecé traqueando el tiempo y me di cuenta que imposible que yo estuviera estudiando el año anterior durante 8 horas. O sea, completamente imposible. Yo me di cuenta que al final efectivas, o sea, horas que de verdad yo podía contar con que estaba estudiando, era una media de 4 horas al día. 4, 5, a veces 6, a veces menos, pero una media de 4 horas. Entonces yo ya sé que para las próximas oposiciones tengo que dedicarle mínimo 4 horas al día, porque con eso sé que conseguí aprobar. Después, aparte, esta vez yo siempre estudiaba con el cronómetro, ya os digo que me traqueaba el tiempo, entonces sabía cuánto tardaba en escribir un tema, cuánto tardaba en hacer comentarios, cuánto tiempo necesitaba para repasar, me hacía además simulacros todas las semanas. Mi cuarto consejo es que escribas todo el tiempo. Este consejo es específicamente para las personas que estudian para las oposiciones de educación o para cualquier examen en el que tengas que escribir mucho. Sé que hay algunas oposiciones que el examen es tipo test, entonces esto no valdría para esas personas. En las de educación tienes que acostumbrarte a escribir todos los días, porque cuando llegue la hora del examen tú tienes que saber que puedes aguantar escribiendo 4 horas y media sin parar, porque es que literalmente no tienes tiempo que perder. Ahora mismo te parecerá que 4 horas y media es bastante tiempo, pero cuando te pongas a escribir un tema, cuando te pongas a hacer los comentarios, te vas a dar cuenta que para nada tienes tiempo, tienes que estar escribiendo todo el rato. Si eres una persona que está acostumbrada a estudiar leyendo, en mi opinión deberías acostumbrarte a estudiar escribiendo. Para mí, yo necesito estudiar escribiendo, porque no solo entreno la mano para que aguante, sino que también tengo la sensación a veces como que de que la mano memoriza mecánicamente el movimiento de escribir ciertas palabras o algo, y muchas veces ni siquiera me estoy dando cuenta de que estoy escribiendo y lo está escribiendo como la mano sola sin pensar demasiado, ¿sabes? Puede que esto no tenga ningún sentido, pero a mí me da esa sensación. Entonces yo prefiero escribir todo el rato. Además, así entreno la mano, que por cierto, el año pasado me salió aquí un bulto en la mano, que todavía tengo un poco, pero ya no se nota tanto. Seguro que este año volverá a salirme. De tanto escribir me salió un bulto aquí, o sea, fuerte. También creo que podría ser interesante combinar las dos técnicas, o sea, estudiarte los temas que te quieras estudiar en serio, que quieras llevar lo mejor posible, escribiendo, y después leer muchos temas para tener esas referencias en la cabeza por si te caen temas que no te has estudiado al 100%. Esto es algo que hice tanto la primera vez que me presenté como la segunda, y la verdad es que yo aguanté las 4 horas y media escribiendo bastante bien, mientras había gente que tenía la mano muerta. Es verdad que tenía que parar de vez en cuando, pero no sé, que podía hacerlo porque ya lo había hecho muchas veces durante el año. Mi quinto y último consejo es que no te agobies. Y sé que esto es muy fácil de decir porque opositar es muy complicado. Por un lado, la primera vez que te enfrentes al temario te vas a abrumar con la cantidad de información que hay. Los temas de los temarios son larguísimos, tienes que resumirlos a tantas páginas como puedas escribir en 2 horas, hay que estudiárselos, hay que tener tiempo para los comentarios, hay que tener tiempo para la programación, para la defensa de la programación. Todo esto requiere de tiempo y es muy normal agobiarse al principio. Por ello, si eres capaz de organizarte desde el principio, como te he dicho, eso hará que te agobies menos
mientras estés estudiando. Sin embargo, sobrevivir a las primeras semanas de agobio no te garantiza que no te agobies, porque el problema va a ser que todo el tiempo vas a pensar que no estás haciendo lo suficiente, que no llevas suficientes temas, que no te estás estudiando lo suficientemente bien, que no sabes hacer bien los comentarios, que la programación no sabes exactamente qué es, que no tienes ni puta idea de cómo se hace una programación porque nunca has trabajado, que no sabes qué actividades crear, que quieres ser original pero al mismo tiempo tampoco te quieres pasar porque igual el tribunal que te toca no es tan original y tienes miedo de que se den cuenta de que no eres interina en realidad porque estás siendo demasiado fantasiosa, y un interino siempre es más realista porque sabe que hay cosas que no se pueden hacer, pero al mismo tiempo el tribunal a veces quiere que le des ideas diferentes porque ellos también son profesores que llevan años en esa profesión y que ya no saben por qué empezaron a ser profesores, y a veces lo único que quieren es como que les des un nuevo aire a su vida, un nuevo aire de creatividad, unas nuevas actividades que les vuele la cabeza y digan, joder, nunca había pensado que podía enseñar así el complemento directo. Todo esto sumado con preguntas de ¿por qué estoy estudiando? ¿Qué hago aquí? ¿De verdad quiero ser profesora? ¿No sería más feliz siendo, por ejemplo, barrendera? ¿Se me atrofiarán las piernas porque me paso prácticamente todo el día sentada y llevo una vida sedentaria que me va a terminar matando antes de que me consiga sacar la plaza? ¿Por qué hay gente que no ha estudiado nada y tiene mejores trabajos que yo? Tengo 31 años, sigo atrapada en esta vida, sigo viviendo con mis padres, no tengo trabajo, no tengo dinero, sigo sin avanzar en mi vida, la gente a mi alrededor se casa, tiene hijos, se compra coches, se compra casas, y yo no tengo dinero ni para tomarme una cerveza este fin de semana. Y yo sigo aquí intentando averiguar qué es la DEISIS. Introduce aquí el término random de tu temario. En el mío, lo que yo jamás entenderé es lo que es la DEISIS. Todo esto sumado a que de repente tu mente se va a poner a pensar en cosas que le resulten más interesantes que lo que estás estudiando tú en el temario. Y de repente, de la nada, tú estás estudiando y te vienen pensamientos como ¿quién ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2011? ¿Tengo bragas limpias para esta semana? Así como todas las cosas vergonzosas que hayas hecho en tu vida. Todo eso se va a venir a tu mente mientras estés estudiando. Esto además hará que pierdas el tiempo y después empezarás a agobiarte porque estás perdiendo el tiempo porque tu mente no para de pensar en esas cosas en las que tú no quieres pensar, pero no sabes por qué tu mente se pone a pensar en esas cosas. Así que sumando todo esto, escapar del agobio es difícil y las oposiciones al final tienen un componente psicológico bastante fuerte. Hay gente que directamente no está preparada para presentarse a oposiciones, y lo digo muy en serio. Puede parecer una tontería y me diréis, madre mía, qué exageración, hay cosas mucho más complicadas. Esto es difícil. Entonces, si ves que en algún momento te está costando, estás estudiando y no logras concentrarte y eso te produce un malestar mental, déjalo. O sea, las oposiciones no son para todo el mundo, igual para ti no lo son. Y para nada, ningún trabajo o intentar conseguir un trabajo merece que dejes de lado tu salud mental. Yo, como ya te he dicho, la primera vez que me presenté me agobié desde el minuto 1 y eso hizo que no pudiera concentrarme como debía. En 2021, como empecé organizándome súper bien, ya encima me habían cancelado las oposiciones antes, por lo tanto tuve mucho más tiempo porque tuve 2 años realmente para estudiar, pues como que iba más preparada, aunque todos esos pensamientos seguían viniendo a mi mente, pero por lo general podía concentrarme bastante bien y no agobiarme. Y también te digo que en los momentos en los que me agobiaba muchísimo, yo dejaba el boli y me iba. Yo siempre he dejado un día a la semana para no hacer nada relacionado con las oposiciones. O sea, me iba, salía a cenar, veía a mis amigos, tenía vida social. Si algún día por lo que sea había un cumpleaños o lo que fuera y perdía una tarde entera de estudio, no me importaba, porque es importante que desconectes de vez en cuando de lo que estás haciendo, porque si no, literalmente te vuelves loca. Y por último, te dejo un consejo bono, un bonus track. Es que pase lo que pase, sigas adelante. Las oposiciones son una carrera de fondo, en la que no solo cuenta que estés preparado, sino también que tengas suerte. Y hay veces que la suerte no está de nuestra parte. Hay gente que se presenta una vez y se saca la plaza, gente que se presenta 5 veces y se saca la plaza, y gente que se sigue presentando a día de hoy después de años presentándose y no se ha sacado la plaza. Y es importante que entiendas que no es culpa tuya necesariamente. Hay gente que tiene mejores condiciones en general, gente que sus padres pueden mantenerle y se puede quedar en su casa estudiando, gente que tiene que trabajar mientras estudia, hay gente que sus circunstancias le permiten tener el suficiente dinero como para no trabajar en todo el año, sacarse el C2, hasta el C2 de inglés, estudiarse 2 másteres, sacarse otra carrera, y todo eso va a hacer que esas personas tengan más puntos que tú. Y eso hará que se saquen la plaza antes que tú. Después, por otro lado, hay gente que tiene suerte de estar en el tribunal adecuado,
en el tribunal en el que salen los temas que se sabía, en el tribunal que tenía menos interinos o en el tribunal que menos gente ha aprobado. La cuestión es que si suspendes tienes que distinguir entre lo que dependía de ti y lo que no. Que tuvieras más suerte en el tribunal, menos suerte, que te hayan tocado temas que te sabías, que no te sabías, eso realmente no depende de ti. Así que no es una cuestión que te deba preocupar. Lo que depende de ti es que te hayas concentrado suficiente estudiando, que hayas dedicado el tiempo suficiente, que te hayas preparado lo suficiente. Eso es lo único que depende de ti realmente. Y eso es lo que año a año puedes mejorar. El resto de cosas ni las pienses porque no sirve de nada. Hay mucha gente que cada vez que suspende o que no se saca la plaza prefiere centrarse en todas las cosas que han salido mal y que no dependían de ellos. Que si este tribunal era esto, que si este tribunal era de lo otro, que si había muchos interinos, que si la gente, esto es un rollo porque la gente tiene muchos puntos, que si con el COVID entró mucha gente delante mía. Y realmente centrarse en eso, ¿para qué sirve? O sea, hay gente que lo hace porque no quiere asumir su responsabilidad. Y yo lo entiendo, a mí me encantaría también echarle las culpas a los demás, pero es que yo, personalmente, no gano nada pensando que la culpa es del COVID, porque ¿puedo hacer algo yo para eso? No. O sea, esas son unas circunstancias que se han dado así y que a mí me han perjudicado mientras que a otra gente le ha beneficiado. Vale, pues ya está, es que no hay nada que hacer contra eso. Lo único que yo puedo hacer ahora mismo es pensar en cuántos temas me voy a estudiar. Ya está. Y si suspendes, sigue adelante. Si de verdad ser profesor o profesora o el trabajo que tú estés buscando al hacer unas oposiciones es el trabajo que tú quieres hacer, si merece la pena todo eso, sigue adelante, o sea, no te rindas. Prepárate todas las veces que sea necesario y algún día lo conseguirás. Yo suspendí la primera vez, la segunda vez cancelaron las oposiciones, entró un montón de gente delante mía que ahora tiene más puntos que yo y que se sacará la plaza y trabajará antes que yo. La segunda vez que me presenté en 2021 aprobé, pero ahora este año no he trabajado y todavía sigo esperando y no sé ni siquiera si este año que viene voy a trabajar. Se supone que sí, pero no lo sé. Pero yo sigo adelante, o sea, yo me voy a presentar en 2023 y si suspendo me presentaré en 2024, en 2025, 2026 y hasta que me muera estaré presentándome porque yo no quiero hacer otra cosa. Porque para mí el trabajo de profesora, que puede que lo tenga idealizado porque realmente nunca he trabajado de ello. El único tiempo que he estado dedicándome a ello es cuando estuve haciendo el máster, las prácticas que tenía durante el máster, pero es el único trabajo que he tenido que de verdad me ha llenado y el único que me he tomado en serio. El único por el que me levantaba y tenía ganas de ir a trabajar. Y a ver, insisto, que al final lo tengo idealizado evidentemente y que cuando trabaje igual me parece una mierda o igual me toca un curso que no me gusta, pero por ahora yo no conozco otro trabajo que me haya gustado más que este, así que sigo adelante y voy a seguir adelante hasta que lo consiga. Espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en los comentarios para qué oposiciones estáis estudiando, si os habéis presentado alguna vez, si ya trabajáis, y dejad también consejos que tengáis y palabras de ánimo para mí y para el resto de personas que estudian oposiciones. Y si quieres saber cuándo subo el siguiente vídeo, pues suscríbete y lo sabrás. Adiós.